Muy buenas noches, perdonen el atraso, empezábamos a las 9 y son ya las 9 con 35 minutos. Estamos nuevamente en un tiempo más de lo que es el estudio de lo que es este libro, La Neumatología del Espíritu Santo, un libro que fue entregado por nuestro obispo, ¿no es cierto? Como Iglesia Mahanaim tenemos un obispo, tenemos un pastor director, ¿no es cierto?, que es nuestro pastor José Vera Barra, tenemos un obispo que es nuestro pastor surcoreano, ¿no es cierto? Menos mal que es surcoreano y no es norcoreano, sino un chiste fome para empezar este estudio de este día. Así que agradecemos a usted que se está incorporando. Ya tenemos un grupo selecto, somos muy bendecidos, Iglesia amada, por los siervos que Dios ha puesto en nuestro camino. Ya, yo me considero un hermano más dentro de ustedes y siento que nuestros pastores, a ver, quienes nos rodean en las diferentes áreas, ya desde el evangelismo con nuestro pastor Cristian Soto Jones, el pastorado, ¿no es cierto?, nuestro pastor José Vera, nuestro pastor Nicolás Guanupé, nuestro pastor Daniel, ¿no es cierto?, nuestro pastor Raimundo, nuestro pastor Marco González, hay mucha calidad de Dios, calidad de hijos del Señor, ¿ya? Así que vuelvo a hacer esta pequeña propaganda ya a mis siervos, queridos amigos también. Vamos a comenzar con lo que es el estudio de la neumatología, estudio del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver varios temas, así que los pusimos por el WhatsApp de la iglesia. Así que vamos a orar primero que nada. Ya, vamos a dejar de mirar las votaciones del 10%, porque eso va, sí o sí va. ¿Ya? Así que Dios nos dé la sabiduría para saber ocupar ese dinero. Que Dios les dé la sabiduría para poder guiar nuestras vidas de la mejor manera. Y es como haciéndolo, buscando primeramente el reino de Dios y sus justicias. Amén. Así que vamos a orar. Amén. Y vamos a pedir al Señor que se manifieste en este estudio. Qué importante es traer siempre al Señor a la mesa. No podemos comer por nuestra cuenta. Tenemos que dejar que el Señor nos guíe, que el Señor nos diga cómo debemos tomar esta palabra. Esta palabra es una espada de dos filos, y si la tomamos mal nos vamos a cortarnos. Y Dios no te trajo para que te corte, no, Dios no te trajo para que esto te haga mal, sino que este manual es para que nos haga bien, para que operemos como debemos operar. Amén. Para que sepamos y entendamos quién es el Dios que te llamó, el Dios que te respalda, cuáles son todos sus atributos, cuáles son las normas de nuestro Señor Jesús, y el Espíritu Santo que nos muestra al Padre y al Hijo, ¿no es cierto?, de una manera pero muy tangible. Amén. Vamos a orar al Señor. Amén. Pastora Fabiola, tenemos un pequeño problema aquí con lo que es la tele que está prendida ahí. Estamos viendo. Amor, por favor, ¿me puedes apagar la tele que está un poquito fuerte? Gracias. Estamos operando en hartos lugares. En estos momentos están siendo atendidos los niños en el kiosquito que tenemos aquí dentro del hogar. Pero podemos guiar todas estas cosas en orden, en calma y siempre de la mano del Señor, que es lo más importante. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora de la noche agradecemos tu misericordia. Gracias, Señor, sea usted delante nuestro, siempre, en toda hora, en todo momento, y sobre todo cuando entramos, Señor, nos introducimos en tu palabra, Señor. Tus palabras son vida y son paz para nuestras vidas. Padre, tus palabras son lámpara y son lumbreras nuestro camino. Tus palabras son fieles y dignas de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros, Señor. Padre, oramos entendiendo de que no necesitamos, Señor, de que necesitamos sus consejos en nuestras vidas, que necesitamos, Señor, su aliento. Ese aliento, Señor, que infunde fuerzas, que levanta nuestros brazos, que dobla muchas veces nuestras rodillas cuando se paralizan. Amado, en el nombre de Jesús, Señor, yo en esta hora quiero orar, Señor, y pedirte por cada una de las personas que está detrás de cámaras. Hija, ¿puedes ver eso? Por cada uno de los que en estos momentos está detrás de cámaras, que reciba respuesta, que reciba confirmación de parte del Señor, que sea el Señor
llenos por ti, Señor, que sean llenos del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amado, hoy vamos a seguir comprendiendo el concepto de lo que es el Espíritu Santo. Amén. Y yo te pido, Señor, que sea usted haciéndonos sensibles, Señor, nuestros sentidos para poder recibir esta palabra poderosa, esta palabra que viene con instrucción, esta palabra que viene con amor, esta palabra que viene con apercibimiento, esta palabra que viene con poder, porque viene de lo alto, Amén. con esa sabiduría que es pura y pacífica, no la humana que es animal y diabólica. Amén. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por cada uno de los que hoy están detrás de cámara y que quieren crecer, que quieren seguir comprendiendo aún más cosas, Señor. Amado, úsame como parlante, úsame, Señor, como un portavoz tuyo, Señor, para poder transmitir las grandes cosas, Señor, que usted tiene para la vida de aquellos, de quienes creen y confían en usted. Amado, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Bueno, miércoles 22 de julio, ¿no es cierto?, del 2020, y vamos hoy en el cuarto capítulo de la neumatología del Espíritu Santo. Vimos los tres primeros ministerios, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, los vimos en una hojita redondita, que lo tengo por acá, que era un círculo que está, bueno, está por allá, no importa dónde está, ¿ya? Pero era un círculo, eran tres círculos, uno detrás de dentro de otro, en donde el de afuera, el externo, decía guía del Espíritu Santo, los tres ministerios del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, que era cuando conocemos, ¿no es cierto?, cuando tenemos un consentimiento intelectual del Evangelio. Luego teníamos la otra que estaba dentro, que era el bautismo del Espíritu Santo, que era cuando teníamos ese encuentro personal con el Señor. Y terminábamos en el centro, ¿no es cierto?, con lo que era la plenitud del Espíritu Santo, que habla de una persona que es cuando el Espíritu Santo domina el cuerpo, el alma y el espíritu. Amén. Es cuando el Señor nos guía, cuando el Señor nos ciñe. Amén. Cuando hacemos su voluntad y ya no hacemos la nuestra. Ahí es cuando ya descansamos en el Señor. Esa es la plenitud, la calma. Son los lugares de delicados pastos. Amén. El pasto es para descansar. En aguas de reposo me pastorearás. Amén. Estamos en verdes pastos, estamos en aguas de reposo. Esta palabra que va avanzando por nuestras vidas y va siendo renovada siempre. El agua va siendo renovada, no es un agua estancada. Son aguas de reposo, son aguas que van pasando por tu vida. Y la palabra del Señor es así. Pasa por nuestras vidas lentamente para que entendamos el concepto y sigue pasando. Y así como nos vamos vaciando, nos vamos llenando. ¿No es cierto? Entonces, una de las cosas que hablamos sobre y pusimos delante de la mesa con respecto a estos tres puntos que pusimos, ¿no es cierto?, del ministerio del Espíritu Santo. Lo primero, pusimos la situación de los samaritanos. No sé si usted lo recuerda, estamos haciendo un flashback, ya estamos volviendo un poquito atrás para poder entender el concepto, por si algunos se están añadiendo en esta hora, puedan también entender y comprender. Hablábamos de los samaritanos, ¿no es cierto?, que fueron bautizados por Felipe cuando ellos escucharon el Evangelio predicado por Felipe. Ellos creyeron en Jesús. Esto estaba en Hechos. El estudio de hoy va a estar en Hechos, ¿ya? Así que de ahí no los vamos a movernos. Hechos capítulo 8. ¿Ya? Un repaso rápido de esto. Hechos capítulo 8, para que se entienda el concepto. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estando dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por un grande. ¿Ya? A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas, o sea, hechicería, ¿ya?, les había engañado mucho tiempo. Versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. También creyó Simón, este mago, este hechicero, también creyó.
y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Amén. Creía, creyó y recibió a Cristo. Y recibió el evangelio de salvación. Este hechicero, este mago, porque es para todo. Amén. Ahora aquí hay un concepto que usted debe entender. Quizá usted de aquellas personas, no lo estoy juzgando, ¿ya? Se lo digo porque yo fui de esas personas que creímos en el evangelio, que confiamos en la palabra del Señor, pero estamos cayendo nuevamente en problemas, estamos cayendo en el mismo error, estamos cayendo en problemas, no sé, si alcohólico, en el alcohol, si es droga, en las drogas, si es celoso, en el celo, si es empático, en la empatía, en las obras de la carne, ¿no es cierto?, que atacan nuestro cuerpo, o se abren constantemente esas llagas en nuestra alma y no podemos perdonar y vuelve esa raíz de amargura, ¿no es cierto? O simplemente hay una barra tan grande entre el cielo y la tierra que nos hace no creer en Dios por el daño que nos hizo tal persona. Amén. Porque ha sucedido de que a veces siervos del Señor se equivocan, son hombres y hacen daño a otras personas y esas personas se sienten muy alejados de la misericordia, se sienten muy estafados por Dios. Pero mi niño, mi niña, no es Dios, es el hombre. Amén. Entonces, vemos aquí a un Simón, que como dice la Escritura, era un mago, y él creyó y se bautizó. Pero en el versículo 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, o sea, Samaria recibió la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Felipe era un evangelista, no era un discípulo, no era un apóstol, perdón, era un evangelista. Y como dice por ahí el libro de Romanos, que Apolos sembró y Pablo regó, ¿no es cierto? Bueno, así el concepto. Aquí ocurrió lo mismo, cada uno cumple una función en el cuerpo. Entonces, ¿usted se ha preguntado quizá, ¿usted ha sido realmente bautizado en el Espíritu Santo? ¿O simplemente recibió por fe a Jesús y el Evangelio de Jesús? Es muy cuestionable, pero aquí está la palabra. ¿Me entiende? Todo tiene un tiempo. Y quizás este sea el tiempo de que usted reciba el Espíritu Santo. Es cosa de la manifestación que hay en usted. Personas como Pablo, que es el que vamos a ver ahora, el concepto de Pablo, por lo general esas personas son llamadas al ministerio. A veces uno dice, pero ¿cómo este puede y yo no puedo? Claro que en el momento del ministerio de esa persona, y recibe al Padre, recibe al Hijo, recibe el Espíritu Santo, y es lleno del Espíritu Santo, para poder salir adelante. Porque un líder no puede volver atrás, porque un líder es una persona que sus seguidores le admiran, no por la persona que es, sino por el respaldo de Dios. Fue así como muchos de los 3 millones y tantos de habitantes que tenía Israel siguieron a Josué. Amén. Y siguieron a Moisés, porque veían el respaldo de Dios en la vida. Y así como su familia el día de mañana va a ser una seguidora de usted, de ti, de usted, porque van a ver el respaldo de Dios en su vida. Amén. Esa es la manifestación más grande que puede haber. Ese es el vínculo más grande que puede tener Dios con el hombre, que es la familia, que es el vínculo social, el cual debe estar unido por el Señor. Entonces, sin más preámbulos, vamos ahora a ver el recibimiento del Espíritu Santo de Pablo, del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, un hombre que respiraba amenazas, dice la Escritura, y me pongo feo porque era un hombre celoso humanamente de Dios, celoso intelectualmente de Dios. Amén. Porque una persona celosa de Dios es una persona que no se cansa de hacer el bien. Es todo lo contrario, el término espiritual al término secular.
Entonces, como conocía a Dios intelectualmente, entonces en él había un aprendizaje autoestimulado. Y eso es lo que pasa muchas veces con algunas ramas dentro del Evangelio, ya de la iglesia cristiana evangélica. Hay algunas ramas que se van mucho en la doctrina y terminan siendo autosuficientes, intelectuales. ¿Amén? Y Dios Dios no vino a la mente, Dios vino al corazón. Y debemos tener mucho cuidado. Amén. Por eso que Romanos 12:3 dice que no tenga un mayor concepto del que debe tener de Dios. ¿Ya? Es la única manera de que usted dé fruto. Usted no va a dar fruto por cuanto conoce, sino que usted va a dar fruto por cuanto usted entregue de lo que Dios le exige por medio de la palabra, que haga, no que diga. ¿Amén? Sí, suena fuerte, pero es así. Entonces, dice, según algunas afirmaciones, cuando Pablo se encuentra con Jesús resucitado en el camino de Damasco, vamos al Hechos capítulo 9. El subtítulo es Conversión de Saulo. Mire, qué lindo, conversión de Saulo. Vamos a leer los capítulos del 1 al 19 para después entender el contexto de lo que vamos a hablar del texto, ¿ya? Porque eso tiene que estar, todo lo que vamos a afirmar es lo que tiene que estar escrito, ¿ya? Entonces dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, aún respirando amenazas. ¿Por qué? Porque venía de tomar a Esteban y entregarlo a la sinagoga ahí en Jerusalén, donde fue Esteban apiedrado, ¿no es cierto? Entonces, aún estaba con esas ganas de querer tomar a los cristianos. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. O sea, ni siquiera los llamaron, sino que él vino a buscar. O sea, se creía tan eficiente en las cosas del Señor. Amén. Y a veces pasa eso. A veces pasa eso con nosotros. Amén. A veces estamos fuera del tiesto, como se dice. Y que es terrible, hermano. Es cuando a veces las emociones nos mueven y no la palabra de Dios, no la voluntad de Dios, perdón. Cuando nuestras emociones nos mueven. Entonces dice que él va a la sinagoga y pide carta, a fin de que si hallase algún hombre o mujer en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mira. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿y qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon, atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Verso 8, entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Hablaba entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Ay, mire, esos hermanos los conocen, ¿no? Aleluya. Heme aquí, Señor. Hermanos dispuestos. Yo conozco mucho. Amén. Saludo aquí en esta hora mi hermano Manuel Araya, de Coltauco, y a la familia Muñoz, Eliseo, a Isaac también. Hermanos que dicen, heme aquí, Señor. Y el Señor
le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso. De Tarso porque era de Tarsis, ¿ya? El gentilicio. Es como el Vicente de Yayauquén, una cosa así. Porque he aquí, él ora y ha visto una visión, ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Recuerde que el término santo significa apartado para Dios, ¿ya? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender, para tomar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Oh, qué fuerte! Amén. Uno estaba sintiendo extrañeza. Amén. ¿Va a ocupar a Saulo de Tarso? Estás hablando Dios mismo. Va a ocupar a Saulo de Tarso. Y el Señor no solamente le dice que sí, sino que también le cuenta ya lo que va a pasar. Amén. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Todo eso hizo Pablo Tarso. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Si comparamos este testimonio con el nuestro, es una alpargata, hermano. Amén. Y de cierta manera, damos gracias al Señor. Amén. Damos gracias al Señor porque no pone más carga de las que no podamos llevar. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, Saúl, hermano Saulo, mira, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Para que seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Amén. Hechos 9, capítulos del 1 al 19. Fue cambiado y renacido. 3 días después, mira, a través de Ananías recibe el bautismo del Espíritu Santo. Este evento se denomina como el proceso estándar. O sea, esa es la manera, ¿amén? La manera, no popular, la manera básica, ¿ya? Para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Recibir la oración de imposición de manos por Ananías. Después del renacimiento, o sea, ¿dónde empezó el renacimiento? Cuando se encontró con Jesús. Ese encuentro que tuvo con Jesús. Amén. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú empiezas tú te bautizas, hay un compromiso. Tú te comprometes, eso es el Señor. Tú te comprometes con el Señor. Cuando hay una cercanía, cuando hay hay un encuentro personal con el Señor Jesús, usted se compromete, ahí hay un bautismo. Amén. Todas estas cosas están de la mano. Y cuando se compromete, el Señor manda a una persona. Amén. Y usted debe estar clara, si usted es de esta persona, usted realmente ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y si no lo ha hecho, bueno, terminando este estudio, vamos a hacer algo. Amén. Pero, como le iba diciendo, entonces, por lo tanto, se afirma que el bautismo del Espíritu Santo es la plenitud del Espíritu Santo que se recibe después del renacimiento. Es decir, es para el ministerio. Amén.
es para el ministerio. Ahora, Pablo era un hombre muy arraigado en el judaísmo, ¿no es cierto? Por lo tanto, esos 3 días fue el periodo que tomó Pablo para abandonar el judaísmo y llevar a Cristo en él. Cuando Pablo vio la manifestación de Jesús en Damasco, él escuchó el evangelio de Jesús. Cuando vio la muerte de Esteban. Amén. Mira qué lindo. Y usted debe entender esas cosas. Amén. Pastora Fabiola. Perdón que estamos ahí llamando a una persona un poquito ocupada, pero a veces no nos vamos a salir de esto, ¿ya? Así que no se preocupe. Perdón. Mi amor, ¿puede poner en silencio eso, por favor? Es tu mamita. No puedo bajar. Ahí sí. Silencio. Eso es silencio. En silencio ya. Ahí avísele que estamos. Ya, ahí sí. Ahí sí. Oh, tu teléfono está malo, hijo. Ahí sí estamos. Ya. Perdón. Que estamos ocupaditos, estamos en ambos lados ocupaditos. Pero aún así nos damos el tiempo. Bueno, usted nos conoce, usted sabe muy bien. Quizás los hermanos que están incorporándose no nos conocen, pero bueno, entiéndanos por favor. ¿Ya? Sí, las cuerdas de guitarra para el miente. A ver. Bueno, continuamos. Espero que esto no lo haya podido sacarlo de esto que es tan importante, ¿ya? Que debemos entender. Porque después de hablar del bautismo del Espíritu Santo de Pablo, vamos a pasar a Cornelio, y alguien que usted debe conocer, ¿ya? Recapitulemos. Pablo era un hombre muy arraigado en el judaísmo, ¿ya? Sabíamos que era un hombre celoso humanamente, intelectualmente, de las cosas de Dios, ¿ya? Por lo tanto, en esos 3 días fue el periodo que tomó Pablo para abandonar el judaísmo y llevar a Cristo en él, ¿ya? Cuando Pablo vio la manifestación de Jesús en Damasco, él escuchó el evangelio de Jesús cuando vio la muerte de Esteban. Por eso es que es tan importante el testimonio, hermano. Su testimonio y el mío son importantísimos. Porque Esteban no lloró cuando lo estaban apiedrando. Porque Esteban no pidió misericordia cuando lo estaban apiedrando. Amén. Dios puso una paz en su corazón. No es bíblico lo que le voy a decirle. Pero cuando suceden esas cosas yo me imagino que él no sintió ni siquiera dolor. Pero bueno, volvamos a lo que realmente compete con la Escritura. Pero lo que sí vio Pablo fue un testimonio. Fue de ver a un hombre que aún muriendo en su lecho de muerte, estaba apelando y dando gracias al Padre. Intercediendo por quienes mismos lo estaban apiedrando. Porque le dijo, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y cuando dice que cuando él dijo eso, vio los cielos abiertos y vio al Hijo de Dios a la diestra de Dios Padre. ¡Wow! Qué paz dentro de esa misma tormenta de lluvia, de piedra y tanta cosa, ¿no es cierto? Hay otra versión que dice que ve los cielos abiertos al Padre y al Hijo del Hombre, dice, que se levantaba de su trono para mirarlo. Era el primer mártir en morir en el nombre de Jesús. Creo que fue un evento muy importante en los cielos. Los ángeles, la Escritura dice que los ángeles estaban atónitos mirando cómo el Creador moría ante la creación. Pero ahí dice que los ángeles eran testigos de lo que estaba sucediendo. Amén. Qué digno. Qué digno. No hay palabras, ¿no es cierto?, para describir estas cosas. Amén. Solo seguirlas, solo aceptarlas. Amén. Con la mansedumbre y con el amor con las que están hechas, porque estas cartas están hechas con amor, con sangre. Muchas de estas cartas se hicieron con sangre, hermano. Gente que tenía que cambiarse el nombre, gente que tenía que estar casi escondida, juntándose, reuniéndose,
como lo hacen en la actualidad en algunos países todavía, como Corea del Norte. Entonces, pero volvamos, nos pusimos medio, nos emocionamos un poquito, porque es un evento muy, muy precioso, muy, muy fuerte en el tiempo de Esteban. Pero ahí Dios ya empezó a poner la semilla por el testimonio de Esteban en Saulo de Tarso. Pone esas ascuas de fuego que dice que cuando nosotros hacemos el bien del Señor, hacemos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Eso es lo que hace cuando usted da un buen testimonio, así lo dice la Biblia, que usted pone silencio, que silencia, ¿no es cierto?, a los hombres insensatos. Entonces, escuché el Evangelio de Jesús cuando vio la muerte de Esteban. Él habría podido pensar más seriamente sobre el Evangelio en la persecución camino a Damasco. O sea, eso le quedó dando vueltas. Porque él decía que todavía respiraba amenaza. ¿Me entiendes? Entonces, desde la muerte de Esteban hasta el camino a Damasco, él le quedaron esas ascuas de fuego, ¿no es cierto? Por lo tanto, al ver la aparición de Jesús, Pablo tiene la oportunidad de decidir en aceptar a Jesús como Mesías, Señor y el Salvador prometido. Amén. O sea, yo he visto mucha gente morir por una verdad, pero morir por una mentira muy poco. Esteban estaba muriendo por una verdad. Y quedó tan marcado en el alma de nuestro hermano Pablo, que cuando Pablo sale y entiende esto y se le aparece Jesús, ahí dice, suma todas las señales y obviamente que toma la mejor decisión, la que usted y yo hemos tomado. Pablo no solo se encontró a Jesús, sino que también llegó el momento de recibirlo internamente. Recibió la oración de imposición de manos por Ananías, recibió el Espíritu Santo regenerado y se convirtió en un hombre de Cristo, uno de los mayores. Amén. Dentro del Evangelio de los Apóstoles y dentro de todas las obras y los hechos de los apóstoles, a quien seguimos nosotros en estos momentos como doctrina es la doctrina del apóstol Pablo. Amén. Por medio de Jesús, obviamente. Pablo continuó la obra de cómo debemos comportarnos, no tan solamente cómo pensar como cristianos, sino cómo comportarnos como cristianos, porque a veces dejamos mucho que desear. Y yo hablo primeramente de mi persona, cuando empecé mi primero. Pero bueno, Dios conoce el corazón de cada uno. Y sabe con el temor con lo que lo hace y la intención también de nuestros corazones. Ya que esas son cosas importantes que el Espíritu después nos enseña y nos hace discernir sobre estas cosas. Vamos ahora a continuar en el libro de Hechos. Ahora veremos a Cornelio. Amén. Estamos viendo diferentes ejemplos de cuanto a lo que es la neumatología y el bautismo, el ministerio. Ya las tres cosas que tiene el ministerio del Espíritu Santo, que es la guía del Espíritu Santo, que cuando uno conoce, recibe a Jesús intelectualmente y por medio del Evangelio, el bautismo del Espíritu Santo, que cuando uno se compromete, ¿no es cierto? Y la plenitud del Espíritu Santo, que es cuando uno ya confía, cuando uno ya descansa. Amén. Porque no es lo mismo cuando uno descansa a cuando uno se compromete. Porque cuando uno está haciendo un compromiso, uno está poniendo, dice que en Romanos 12, que para entrar tenemos que disponer todo nuestro cuerpo, alma y espíritu. Amén. Como sacrificio vivo. Entramos con toda esa área. Pero entre un proceso y el otro hay un tiempo. Amén. Un tiempo de lluvia temprana y un tiempo de lluvia tardía. De lluvia temprana en donde se riega la semilla, y otro tiempo de lluvia tardía en donde el fruto es regado, ¿ya? Para poder dar más fruto. Entonces, recibimiento del Espíritu Santo de Cornelio y su familia. Mira qué lindo. ¿Ya? Esto lo vamos a verlo en Hechos capítulo 10.
Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 48. Vamos a darle lectura en el nombre de Jesús. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mira, un romano, ¿amén? Un comandante, un centurión, una persona que está a cargo de 100 personas, ¿ya? Este Cornelio, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en una casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y ido el ángel que hablaba con Cornelio, a este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. El día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, o sea, a las 12 del día era la hora sexta. Y nunca tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Sabe lo que es un éxtasis en la Biblia? Es un sumo gozo. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén. Hablaba del kosher, que era la comida del judío. ¿Ya? Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significa la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, les dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Mira. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Amén. Entonces Pedro descendió a donde estaban estos hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que has venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, fue con ellos y le acompañó a algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Mira que fue astuto. Amén. Porque el ángel le dijo que lo trajera, pero él no solamente se preocupó de él, sino que llamó a toda su familia. Y eso es lo que debemos hacer, hermano. Esto es algo tan grande, esto es tan precioso, hermano. Que Dios se manifieste en tu vida. Así que todos los que te rodean deben compartir esta bendición. Y tú y yo tenemos esa responsabilidad. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mira. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. A ver, eso que de repente se le infla el pecho. No. Para nada.
levántate, pues yo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Él, el Espíritu lo llevó a entender que el lienzo, amén, hablaba de cortar una norma básica en el judaísmo, que él ya, que él no podía estar mirando por diferentes clases sociales, ya, o en este caso, en lo que era la cultura, su raza, por así decirlo, su nacionalidad, ya, que esto era para todos, amén, y que el Evangelio, eso es las buenas nuevas de salvación para todos, amén. Entonces, como Pedro era judío y Dios por medio de Jesús vino a su pueblo, a los judíos, pero ellos no lo recibieron, dice Juan. Entonces, más a todos los que creyeron en su nombre, a ellos les dio la potestad de ser ellos hijos de Dios. Amén. Y este Cornelio, centurión romano, que seguía las normas judías, amén, que creía en Dios, e incluso dice aquí, era temeroso y hacía muchas limosnas. Amén. El ángel le confirma, y esto quiero que usted lo entienda bien, ¿ya? Entiéndalo bien, ¿ya? Porque esto quizá el día de mañana usted va a ministrar a alguien que no conoce a Dios, pero va a ser muy parecido a Cornelio. Amén. Cuando decimos conocer a Dios, cuando conocemos a Dios, cuando reconocemos a Cristo y tenemos el Espíritu Santo. Ahí somos hijos de Dios. Pero hay mucha gente que conoce a Dios, pero no conoce a Jesús. Cornelio no conocía a Jesús, el Evangelio, no conocía al Espíritu Santo. Y él sabe lo que hacía en el 4, dice, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Llamó la atención de Dios. Una persona que no conocía a Jesús ni el Espíritu Santo. Nosotros los que conocemos, entendamos bien esto. Amén. Porque el día de mañana vamos a tener que ministrar más de un Cornelio que aparezca en nuestras vidas. Amén. Decimos, no, que por buenas obras no vamos a llegar al cielo. Pero si Dios te está haciendo llegar a esas personas, es para que tú las ministres, para que tú les prediques el Evangelio de salvación, le presentes a nuestro Señor Jesús. Amén. Y los bautices por el Espíritu Santo. Y no es necesario ser pastor, no es necesario ser un evangelista, no es necesario ser un maestro. Tú simplemente tienes ya la autoridad. Jesús dijo, ustedes harán cosas y aún mayores que yo. Y son esas. Jesús no bautizaba. ¿Sabía ustedes? Jesús no, sus discípulos bautizaban. Porque dijo que él iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? Por medio de él. Él lo hace. Es Dios mediante. No nosotros mediante Dios. Dios mediante, Dios va delante de nosotros. Entonces, y hablando él, entró allá a muchos que le habían reunido, versículo 28 del capítulo 10, y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora, mira, estaba en ayunas, o sea, realmente llamó la atención de Dios. Estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba yo en mi casa, ¿ya? Eso es a las 3 de la tarde. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que se tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego
envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha demandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Métaselo eso en su corazón. Amén. Porque la palabra es un espejo, no es una lupa. Dios no hace acepción de personas. Verso 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesús. Este es Señor de todos. Si usted se va a encontrar con cierto Simón Curtidor, usted ya tiene que empezar a sacarle la película a cómo este Pedro ministró a Cornelio, porque el día de mañana va a tener que hacerlo usted. Quizás no con las mismas palabras, pero el Espíritu sabrá a la misma hora lo que tenga que usted decir. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, verso 42 del capítulo 10, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Recibirán perdón de pecado por su nombre. Esa es la primera manifestación cuando usted conoce a Cristo, cuando usted reconoce a Cristo como Señor y Salvador y lee el Evangelio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían este discurso. Y todos los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Amén. Según algunas personas, la familia de Cornelio, sus parientes y soldados ya habían sido regenerados. Y debido a la predicación de Pedro recibieron el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Se dice que la fórmula del bautismo del Espíritu Santo aparece después de la regeneración. Sin embargo, Cornelio cambió al judaísmo y vivió como un buen religioso. También fue miembro de la iglesia del Antiguo Testamento y ahora pertenece a la era de la salvación, después del renacimiento por el Espíritu Santo. Wow, ese convertimiento, al igual que Saulo de Tarso, con la diferencia de que este Cornelio era un gentil. De hecho, se dice que fue el primer gentil bautizado, amén, por el Espíritu Santo. Aunque vimos también un capítulo más atrás a los samaritanos que también fueron bautizados y también eran gentiles. Bueno, ahí lo dejamos al criterio suyo, ¿ya? Entonces decíamos
todos ellos, incluido Cornelio, están en la era de ser bautizados y regenerados por el Espíritu Santo. Según los testigos de Hechos 10, Cornelio y su familia y amigos nunca han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Por tanto, antes de recibir el Espíritu Santo no tenían conocimiento del Evangelio y no sabían que Jesús era el Salvador. Pedro les explicó sobre Jesús, ¿no es cierto? No es correcto pensar que fueron regenerados antes de conocer a Jesús. La regeneración es el resultado de creer en Jesús como el Salvador y en su aceptación, o sea, confiar en nacer de nuevo como el hombre de Cristo, por el Espíritu de Cristo. Cuando Pedro predicó, ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo y se convirtieron en verdaderos creyentes. Amén. Y vamos a terminar con los 12 discípulos de Efeso, ¿ya? Así que vamos rápidamente al Hechos 19, ¿ya? Así que lo vamos a alargar un poquito, pero bueno, ahí sí. Con esta pandemia yo creo que todos tienen ganas de seguir aprendiendo. Perdimos harto tiempo mirando tanta tontera, ¿no es cierto?, por medio de redes sociales, que mirar otra tontera más no está de menos. Pero esta tontera va respaldada con Dios, así que es una tontera con bendición, ¿ya? Dios me lo bendiga. Uno aprende por medio de la palabra y de los siervos de la palabra. Y Pablo decía que él se hizo judío, los judíos, romano, gentil. Aquí vamos a ver que en una se rapa, Pablo. Y ahí va a entender, hay harto. Vamos a estudiar harto todo esto. Estamos teniendo estudios los miércoles y los viernes a las 21 horas. Hoy lo retrasamos un poquito a las 21:30 porque estuvo nuestro pastor Marcos López aquí, dentro de lo que yo considero uno de mis pastores cabeza espiritualmente, que también me ayuda y me apoya mucho en lo que es esta visión. Ha sido un gran apoyo de parte del Señor en nuestras vidas, ¿no es cierto?, con la pastora Antonieta Césped. Entonces, hablábamos de los 12 discípulos de Efesos, ¿ya? Y esto lo encontramos en el capítulo 19, de Hechos, ¿ya? ¿Lo tiene ahí? Bueno, vamos a ver. Sobre el incidente del Espíritu Santo de los creyentes de la iglesia de Éfeso, de Hechos 18, a través de la evangelización de Apolo, los 12 discípulos de Éfeso creyeron en Jesús, fueron bautizados y regenerados. Vamos a leer primero para que entendamos lo que estamos leyendo, ¿ya? Así que veamos Hechos capítulo 18, versículo 18, versículo 24. Hechos capítulo 18, versículo 24. El subtítulo es Apolo predica en Efeso. ¿Apolo? ¿Quién es Apolo? Diga usted, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Apolo? Mire, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolo. Entonces, ¿quién era Apolo? Un judío. Muy bien. Apolo. Natural de Alejandría, o sea, nacido en Egipto. ¿Ya? Varón elocuente. ¿Qué quiere decir elocuente? Quiere decir con poder persuasivo. Poderoso en las escrituras, o sea, versado, versículo. Y este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. ¿Qué quiere decir fervoroso? Que tiene una plena confianza en Dios. Amén. Este tenía la confianza, pero no tenía la creencia, que era todo lo revés a lo que siempre hemos predicado en Mahanaim,
que no tan solamente basta con creer, sino que también hay que confiar. Bueno, este confiaba, pero no tenía la creencia completa. Le explico. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Era espectacular, pero no era bautizado por el Espíritu Santo, ni conocía a Jesús. ¿Sabe usted cuánta gente es así? Elocuente, fervoroso, pero no conocen al Espíritu Santo. Conocen al Padre, al Hijo, y la palabra la conocen, salen hasta por la oreja, pero no reconocen la guía del Espíritu Santo, no son prudentes. Mire, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, lo voy a subrayarlo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Ya? Le expusieron. Diga expusieron. 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 ¿Qué es exponer? No es imponer. Es exponer, hermano. Exponer. Ya, va a exponer. Usted expone el Evangelio, no lo impone. Amén. Entonces, y queriendo él pasar acá ya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Este era un hombre casi perfecto. ¿Amén? Tenía la confianza absoluta de cómo predicar, cómo exponer a Dios, pero no tenía la creencia completa de quién era Jesús. Y a veces sucede eso. Amén. Y hay personas que creen mucho, pero no confían. Y hay personas que confían tanto, pero creen poco. O no tienen una creencia completa. Por eso que el Espíritu Santo es tan importante. Por eso que estamos estudiando sobre el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, como hemos dicho en el capítulo 1 y capítulo 2, tiene emociones, tiene sentimientos, es moral, tiene moral. Amén. Tiene los atributos de Dios porque es Dios. Es eterno. ¿No es cierto? Es omnipresente. Amén. Es omnipotente. Amén. Es omnisciente. Usted dirá, pero pastor, ¿quién era Priscila y Aquila? Priscila y Aquila eran un matrimonio. ¿Ya? Si usted lo ve aquí en donde me olvidé, donde lo anoté, eran amigos de Pablo, Priscila y Aquila. 1 y 5. Ya, aquí está. Ojo, espero que lo encuentre. Ya. En el capítulo 18, Pablo está en Corinto. ¿Ya? En la iglesia en Corinto dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. O sea, era un matrimonio, era un ministerio.
por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, fue a ellos como era el mismo oficio, y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, ¿ya? Esta es una de las cosas que Pablo sabía desde su infancia, que lo enseñaron a hacer tiendas, ¿ya? Se hablaba de estudios bíblicos, pero en sí, lo que es tangiblemente, lo hablamos de manera espiritual, pero lo hablamos tangiblemente, hablamos de carpas de lona, que es lo que Pablo hacía, y Aquila, perdón, que era el esposo de Priscila, hacía, que eran carpas de lona, tiendas, ¿ya? Ahora aprovechaban cuando hacían esas tiendas para hacer estudios bíblicos también, y ahí discutían contra otro maestro que había en cuanto se llama, en Éfeso, que se llamaba Tirano, que también tenía sus discípulos y todo lo demás, y ahí confrontaban de la palabra, y ahí estuvo harto tiempo. Pablo estuvo cerca de 3 años ahí en este lugar. Pero volvamos a lo que nos compete. Es importante para mí explicarle todo esto, para que usted se haga un sentir, para que usted tenga el entendimiento tangible, histórico, ¿ya? Y también vamos a la exégesis, vamos a lo que es lo espiritual, lo que podemos recalcar, lo que con pinzas podemos sacar para nuestras vidas en este tiempo actual. Entonces, le decía, aconteció y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Mira lo que llegó a hacer este hombre, Apolos, ¿ya? Que siendo un judío, ¿no es cierto?, que había nacido en Egipto, ¿ya? Pero conoció llegó a este lugar y empezó a predicar la palabra del Señor, y apareció Priscila y Aquila, que fueron personas muy importantes en el libro de los Hechos, que más adelante los vamos a verlos también, porque están en ciertas partes de la Biblia, y lograron puntos muy importantes, favorables, para que usted y yo hoy estuviésemos teniendo este entendimiento. Ya fueron instrumentos, fueron puentes del Señor. Entonces, Priscila y Aquila lo tomaron y dijeron: no, chatito, estáis bien, estáis limpios, pero no estáis impeque. Te vamos a explicarte algo que te falta entender. ¿Ah? Fue algo parecido a lo que le dijo Jesús al joven rico. Amén. Estáis re bien, pero si queréis ser perfecto, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Entonces, algo parecido le dijo Priscila y Aquila: estáis re bien, pero te falta conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y luego de recibir todo esto, él fue poderoso. Apolo fue poderoso. De hecho, en la iglesia en Corinto se peleaba. Unos creían en Apolo, otros creían en Pablo. Amén. Se peleaban a los discípulos. Apolo regó, Pablo sembró, pero el crecimiento lo da Dios, dice después Pablo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque veían a Pablo, veían a este Apolos que predicaba elocuentemente y era precioso y hacía, tenía vehemencia, ¿no es cierto? Como dice, tenía un espíritu fervoroso, era un varón elocuente y era versado también en la Escritura, ¿me entiendes? Y Pablo estaba preso. ¿Se imaginan este tiempo? Chuta, pero usted está preso. Habla bonito, que está preso. Entonces, a veces los misterios del Señor, y bajo estos testimonios nos enseñan a mejor guardar silencio, mantenernos. Por sus frutos los conoceréis. Amén. No por sus frutos los pelaréis, no. Por sus frutos los conoceréis. Amén. A ver si nos juntamos o nos apartamos. Amén. Entonces, hasta ahí estaba todo chocolate, ¿no es cierto? Dice luego: aconteció
capítulo 19. Con esto vamos a terminar, ¿ya? Sé que es un poquito tarde. Con esto terminamos, mis hermanitos, por hoy y seguimos el viernes. Pablo en Efeso, capítulo 19, de hecho, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cristo significa ungido, Jesús significa salvador, ¿ya? Por eso Jesucristo es salvador ungido, ¿ya? Por eso que no es un profeta, hermano. Amén, tú que quizás andas en otra área, para no decirle secta. No es un profeta, es Señor y Salvador. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Se entiende, no? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos ellos unos 12 hombres. Amén, mira qué lindo. En el texto, los 12 discípulos de Efeso han recibido el bautismo de Juan a través de la enseñanza de Apolos. Apolos conocía solo el bautismo de Juan. Por lo tanto, no fueron cristianos y no creyeron el nombre de Jesús, tampoco la confesión de fe al Salvador. Aunque fueron bautizados y regenerados, eran débiles porque no habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Y Pablo no dio el bautismo Pablo dio el bautismo, no dio el bautismo de nuevo, perdón. Amén. Aunque tenga el conocimiento de Jesús y del Evangelio, lo importante es que existen posibilidades que no haya recibido el Espíritu Santo. Y aún puedes preguntar si recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Aquí, si ves la regeneración, es conocer a Jesús o nivel de creencia del Evangelio. No entenderás nunca la regeneración y el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya sé que hay mucha información. Ya no quiero que se le empiece a pegar el ojo, ya como muñeca arriba del techo, ¿no es cierto? Así que vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y seguimos el día viernes a las 9 de la noche. Usted que está ahí, le invito a que haga una oración conmigo. Si se siente débil, si se siente afanado, preocupado, amén, ansioso, si tiene mucho gozo. Amén. Repita conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias porque siento que hoy la palabra ha llegado a mi vida. De una u otra manera ha cubierto un área, Señor, en mis procesos, en mi estabilidad emocional, Señor. Ha puesto usted una muleta, pero no quiero, Señor, una muleta. Quiero en mi vida una plenitud, Señor. Quiero descansar completamente, Señor. Amén, Señor Jesús. Que no sea una emoción lo que sujete mi vida, sino que una convicción. Amado, yo quiero orar en esta hora para que yo te reconozco a ti, oh Dios Todopoderoso, y quizás creo en Jesús por lo que he visto en películas, pero hoy también creo que es Señor y Salvador, y que está a la diestra de Dios Padre, que llevó nuestros pecados a la cruz y murió por nosotros y resucitó al tercer día. Así es, Señor. Y Él ha dejado sobre nosotros, al descender, ha hecho descender sobre nosotros el Espíritu Santo. Oh, poder que hoy opera en los hijos de obediencia, amén, en los hijos que han sido llamados para el ministerio, que han sido llamados por ti, Señor. Gracias, amado, Señor. Hoy oro, Señor, para que todos seamos bautizados por el Espíritu Santo
Padre, gracias, Señor. Yo sé que usted es omnipresente, usted está en todo lugar. Y hoy está al lado, Señor, de aquel hermano, de aquella hermana que en esta hora está escuchando, Señor. Atento estas palabras, Señor, que vienen de parte de tu corazón, Señor. Gracias, Señor. Para sus hijos. Gracias te damos, Papito Santo. Gracias, querido. Gracias. Porque cada vez que sales tú a nuestro encuentro, Señor, nos sorprende. No. Señor, no hay palabras, Señor, Gracias, Señor, para describir las grandes cosas que usted ha hecho en nuestras vidas. Quizá a ratos nos sentimos desamparados, pero esperamos confiadamente en que usted, Señor, nunca llega tarde, pero tampoco llegará antes de tiempo. Amén. Amados, danos las fuerzas para continuar, para seguir adelante. Bendice a cada uno, Señor, de nuestros hermanos de la iglesia Mahanaim de Aguas Claras, de Peumo. Señor, por cada uno, Señor, de aquellos que en esta hora están luchando, que están saliendo, Señor, a buscar el pan de cada día, Señor, con el sudor de su frente, detrás de esta pandemia, Señor. Queremos como cuerpo, como iglesia, interceder por cada hombre, por cada mujer que está conectado a un respirador artificial. Queremos orar por cada pastor, Señor, que se encuentra imposibilitado de poder, Señor, corregir, de poder dirigir, Señor, a su congregación. Te pedimos que usted renueve sus fuerzas, que usted le dé, Señor, la manera de poder, Señor, levantar, seguir incluyendo al pueblo. Amado, oramos, Señor, esta hora por este gobierno, por este país, Señor. Amén, Señor. Para que sea usted tomando las mejores decisiones, sea usted, Señor, guiando, Señor, sea usted poniendo el querer y el hacer en el corazón de aquellos que ministran, Señor, las leyes terrenales, Señor. Amén, Señor Jesús. Amado, descansamos en usted, Señor, sabiendo Gracias, todas estas Señor. cosas. Amado, gracias. Bendice, Señor. Bendiga usted con el Espíritu Santo a cada uno de los que en esta hora, Señor, están con sus ojos, Señor, cerraditos, que están confiando, Amén, que están Señor. esperando en usted, Amén. que están gozosos, Señor, en estos momentos. Y algunos que tienen tanta tristeza, Señor. Sé tú en esta hora. Queremos ser luz. Amén. Queremos tener una vida con sabor. Queremos ser sal, Señor. Y lo somos. Y lo creemos. Y hoy confesamos con nuestra boca que usted es Señor y Salvador. Amén. Suficiente Salvador. Gracias, Señor Jesús. Que usted Gracias. puede llenar todo lo que haya vacío en el corazón de sus hijos, Señor. Sigue tú poniendo gracias sobre nosotros para poder llegar con denuedo, Señor, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros conocidos, para poder seguir llevando las buenas nuevas de salvación Amén. a todo aquel que necesite, Así a es, todo Señor. aquel que está quizá en esta hora pidiendo, clamando. Amén. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Qué rico. Qué rico. Creo que hemos disfrutado y hemos entendido algunas cositas. Amén. Amén. Siempre añadimos a nuestra estatura espiritual un codo. Pastora Fabiola, ¿hay alguien detrás de...? Sí, tenemos mucha gente conectada. Oye, pensé que iban a ver la novela. Nos saludamos a nuestro hermano José Coloma. Dios le bendiga, amén. Palomita. Alexis Muñoz también está conectado. Nuestra hermana Janet Gallego. Dios ¿Ale le Muñoz? bendiga. ¿Estás seguro, Ale Muñoz? Escribió al principio y después ya no lo vi más. A nuestra hermana Janet Gallego, amén. Amén. A nuestra Pizarro. hermana Juan Parrita. Irarrázaval Parrita. A nuestra hermana Paula, amén. Dios te bendiga, hermana, muchas bendiciones. A nuestro hermano Luis Pérez, Bien, amén. Luisito. A Fuerza. nuestra hermana Marisol también, Dios le bendiga, Del amada Señor. hermana, amén. A Jefferson Valencia también ahí está conectado, Jeffrey. amén, Jeffrey. Colombia. Cristian Sepúlveda también está conectado, Dios te bendiga, Cristiancito, hermano Dios te amado. bendiga, mi niña María linda. Angélica Medina también está conectada, muchas bendiciones, mi amada. María Angélica. Amén. Carlos Loyola también nos está viendo. Carlito. Amén. Testimonio lindo. Santa Cruz. Amén. Amén. Miguel Roja también, Dios cubriendo a cada uno de mis hermanos en esta Miguelo. hora. Muchas bendiciones, hermano Mañana, Miguel. el viernes voy a tener cuadro aquí, Miguelo. Sí. Voy a tener un Miguelo aquí yo aquí Sí. en mi casa. Para todos aquellos que encargaron cuadro, el mío es el original, por si acaso. ¿Entendiste? Kiko. Lucio Pérez. Kiko.
¿Cómo quieres? Ahí los copio. No, pero el mío tiene algo especial que ningún otro cuadro tiene. No, una bromita. Dios te bendiga. Amén. Miguelito, Dios siga usando tus manos. Y a toda la sexta región, si no tiene un Miguelo, que David, que Da Vinci, que Miguel Ángel, que Donatello, que Tortugas Ninja, si no tiene usted al Miguelo, un Miguelo aquí, un cuadro de este artista de la sexta región, usted no ha conocido nada, usted no conoce su tierra, no conoce Y a su parentela. Cuando Miguelo sea más famoso de lo que es ahora, cuando ya nadie le pueda ni siquiera pedir un autógrafo, yo decir no importa porque yo tengo un cuadro hecho por el Miguelo. Eso. Esto. Me lo hizo a pedido. Amén. Así que Dios bendiga a nuestras hermanos. Tus manos Amén. Y tu boca para seguir pregonando las buenas nuevas de salvación. Amén. Saludamos también a nuestra hermana Thaís Rojas. Muchas bendiciones, mi amada. Vamos, fuerza y ánimo. Estamos orando por usted, hermana, por su ayuda idónea. Amén. Saludo también a Giselle Mella Díaz. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana. Dice saludo desde Santa Cruz, Pastor Vicente. Que el Señor bendiga su vida y la de los hermanos del hogar. Amén. Muchas gracias. Amén. También saludamos a nuestro hermano Rodrigo Antonio, el hermano de Mata. Mata. Sí, Rorrito, Dios te bendiga. Ánimo, ahí fuerza. está, él saluda a todos los chiquillos ahí del Pastor Para Vicente. por el Vicente y por los hijos, ¿ya? Amén. También saludamos a nuestro hermano Camilo Carrillo Verdugo, ¿es José Carrillo? José Carrillo. Amén. Dice Dios lo ama, mi querido y amigo. Pégale y con mi la buen pie. pastor. Amén. Pégale con Amén. la piel. Dios bendiga a nuestro hermano. Y también saludamos a nuestra hermana Marilu Garcés, que ella es hija de José Luis. Marilu Garcés. ¿No? No, de nuestro hermano Esteban Vergara. A Esteban Vergara. Esteban Perdón. Gracias Dios bendiga a nuestra por la hermana donación Marilu. que acaban de hacer. Bueno, estamos en un tiempo precioso. Hay muchos ex integrantes que están haciendo donaciones para poder completar el radiar de la segunda nave donde duermen los niños. Bueno, eso se va a mostrarse más adelante. Vamos a hacer algo bonito, algo bien ordenadito, ya, porque aún estamos en pandemia, pero si lo hacemos ordenadito va a salir todo precioso, ya. Así que preparémonos porque fines de agosto se va a venir algo precioso aquí dentro de la casa del Señor. Este 1 de agosto cumplimos 7 años como ministerio, casi 4 en Peumo y 3 y medio aquí, pero vamos a dejarlo en 7. Así que el 1 de agosto, bueno, ahí vamos a hacer una cosa chica internamente, pero ya a fines de agosto vamos a ver si podemos hacer algo mayor, algo más grande, bien organizado y como corresponda. Pero estamos en veremos, porque recordemos que no podemos, debemos ser prudentes y no podemos confiarnos. Amén. Claro. Recuerden que nosotros tenemos tatita en el hogar y de ellos debemos de cuidar, que son los que están más propensos a contagiarse con este virus, ¿cierto? Amén. Amén. Así que vamos en el día a día. ¿Por qué? Porque el gobierno ya está dando algunos pasos, así que atento, Mahanaim, porque puede ser que quizás por la semana, a fines de agosto, quizás podamos empezar a hacer los cultos. Congregarnos, amén, que Porque sería genial. Algo así está diciendo el gobierno, ¿ya? Y no creo que sea porque ahora viene el 10% y estén abriendo Por algunas si acaso, áreas. aprobaron el 10%. Ah, sí, mira, Sí, justo. es que Amén. yo- Así que hagan sus ofrendas. No, Dios no para quiere nada, plata, no. Dios dueño del oro y la plata. Dios nos libre de eso, amén. Usted guarde, No, amén. usted bendiga, amén. Usted, Es tiempo de necesidad y lo primero debemos cubrir nuestra familia. Nuestra Amén. familia, amén. Porque eso es el propósito de todo esto. Amén. Amén, Cubrir así. a nuestra familia. Amén. Así que lo importante es la familia, después viene el resto. Amén. Dios se encarga del hogar, Dios se encarga de nosotros, Dios se encarga. Pero ustedes tienen que cubrir su familia. Amén. Así que nos despedimos. Amén. Un abrazo a la distancia. Viernes 21, esperemos que a las 21 horas, ¿ya? A las 9 de la noche, si el Señor así lo desea, para poder continuar con la neumatología del Espíritu Santo. Y vamos a seguir viendo, todavía nos queda 3/4 del libro, así que vamos a ir viendo puntos. Vamos a ver el recibimiento del Espíritu Santo por Jesús. Qué lindo, por nuestro Señor. Amén. Amén. Los que experimentaron la regeneración del Espíritu Santo. ¿Cómo se puede saber si somos salvos por medio del arrepentimiento y el bautismo? Entre otras cosas, una vez recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿no puede perderse? ¿Están siempre esas preguntas? Bueno, este viernes a las 21 horas vamos a hablar sobre ello. ¿Se pierde la salvación
no se pierde la salvación. ¿Qué piensa usted? Amén. Tarea para casa. Vamos a ver lo que dice la lectura bíblica y siempre también confirmada, ¿no es cierto?, por la guía del Espíritu Santo, en la misma palabra, porque ahí está todo, en todos los ejemplos están ahí. Dios me los bendiga. Pastora Fabiola, la oración de término. Amén, gracias Dios te damos por este tremendo estudio, Señor, que usted nos comparte para nuestra vida, Gracias. Señor, para nuestra vida cotidiana, para aprender a vivir, Señor, como un cristiano, como un hijo tuyo, Señor Jesús. Amén. Nos falta demasiado que aprender, Señor. Pero sabemos también, Señor, que tú eres quien nos muestra todo, Señor Jesús. Sea usted con cada uno de los hermanos que hoy se conectó, que quizás con problemas, con dificultad, con dudas, con penas, con llanto, pero ahí está, conectado. Amén. Saludamos de forma muy especial, Señor, y te pedimos la oración por nuestra hermana Paula, Señor. Sea usted con ella, sea usted bendiciéndola, Señor. Sea usted mostrando su gloria, Señor, a través de su familia, Señor Jesús. Sabemos que tú no eres un Dios que miente. Señor, sabemos que tú eres un Dios que cumple promesas, Señor. Tu hija se esfuerza, tu hija, Señor, siempre ha estado ahí. Sea usted junto a ella, Señor Jesús. También oramos por nuestra hermana Taí, Señor, que está ahí trabajando, luchando, Señor Jesús, por esos pacientes, Señor. Sea usted cubriéndola, Señor, de la mollera hasta la planta de los pies, Señor, te pedimos. Gracias, te pedimos por nuestra hermana Maricel, por nuestro hermano Miguelo, amén, por cada una de las personas, Señor, que se conectó en esta hora, Díaz, amén, que se quedó hasta el último escuchando, Amén. Señor, Víctor Reyes, esta Marcela palabra, Granera. Señor Jesús. Gracias, Señor, te damos por todo, Señor Jesús. Sabemos que nosotros no olvidamos de las personas tal vez, Señor, Victoria, pero Sofía, usted, amén. Señor, no se olvida, Señor Amén, Jesús. así es. Te damos gracias en el Cecilia. nombre de Jesús, amén y amén. José Luis. Adiós. Adiós.